Muy buenas tardes, profe. Un saludo de parte del equipo de Proyecto Esperanza, que es la revista que estamos construyendo con la intención de comprender mejor lo que está sucediendo en la coyuntura nacional en un contexto global. Para quienes no lo sepan, el profe Lara fue diputado, es un maestro de secundaria, maestro de la SEP, pero además de que es un especialista en historia, y ahorita le quiero preguntar sobre los símbolos que estamos viendo aquí en su habitación. Fue el maestro de secundaria de Andrés Manuel López Obrador, y de secundaria solo del último año de secundaria, porque no vivía aquí en Villahermosa. Andrés Manuel vivía en Macuspana, y bastó un año con el maestro Lara tomar la clase de civismo, ¿verdad? Así es. Para que el compañero Andrés Manuel comenzara a despertar su inquietud por los asuntos colectivos. Y lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué son todos estos símbolos? Como no, muchas gracias por la entrevista y con mucho gusto. Mira, tiene desde mi curso escolar 1987-88, en mi condición de inspector de escuelas secundarias, inicié un proyecto que se llamó Proyecto Olmeca. Este proyecto tenía como fin principal ahorrarles dinero a los estudiantes de carpintería, porque había una queja generalizada. La mayor parte de los estudiantes no tenía dinero para estar invirtiendo en tablas y hacer muebles o algún tipo de mobiliario, como una mesa, un librero. Ante esa queja que se me dio, se me ocurrió que en lugar de hacer muebles hicieran cosas pequeñas, y empecé a visitar los centros artesanales de Villahermosa. Y me encontré en ese año del 87, a fines, que la mayor parte de las artesanías de madera que se vendían aquí en Villahermosa, en los diferentes puestos, eran artesanías de Veracruz, de Puebla, Michoacán, Yucatán, Oaxaca y Campeche. Y aquí solamente se hacía un pequeño cayú. Eso me motivó más a buscar una alternativa que permitiera el trabajo de carpintería en cosas pequeñas. En esos días el jefe del departamento me pide que sirva de guía de turista al jefe de todas las secundarias del país, porque venía a Villahermosa y quería conocer el Museo de la Venta. Recibí al maestro Zamudio, que era el titular, lo llevé al Museo de la Venta, y cuando vi el primer mosaico hecho de piedras, que medía 7 metros por 5, de inmediato se me encendió el foquito para decir: esto es lo que vamos a reproducir, pero en cosas pequeñas, porque cada piedra se podía sustituir por un pedazo de madera. ¿Sí? Así que, sin decirle nada al maestro Zamudio, al día siguiente regreso ya solo para sacar el dibujo, ¿sí? Tomar las medidas y hacer las proporciones respectivas. Pero me pasó un detalle. Yo di un curso de historia a 30 profesores, un taller, y saco de mi portafolio esto, se los muestro, y ¿esto qué es? Ninguno supo. Entonces me sentí decepcionado, porque digo, pues si los maestros especiales no lo saben, pues menos los alumnos. Entonces voy a buscarle utilidad, y entonces me ocurrió hacerle hoyitos para que ellos metieran plumas. Hice ceniceros, relojes. Así que cuando yo tuve unos 5 modelos pequeños, hice una reunión de profesores de carpintería, los llevé al museo, hice un folleto sobre los olmecas, y finalmente les mostré las piezas que podían hacer en sus talleres. Para ellos fue sorprendente ver eso. Pero logramos impulsar la elaboración de artesanías de madera con base al mosaico que está en la venta, que son dos.
Eso lo iniciamos en el curso 87-88. Y la verdad me dio mucho gusto cuando visitaba las escuelas ver que los alumnos estaban haciendo esas artesanías. ¿Sí? Por cierto que cuando la Fundación Centre del Magisterio hizo un concurso de proyectos pedagógicos, yo mandé el mío y saqué mención honorífica a nivel nacional por este proyecto. Viene la pregunta, bueno, ¿y qué representa el mosaico? Entonces las guías que había en el museo y los libros que empecé a leer sobre los olmecas, todos decían que era la cara estilizada del jaguar. En la siguiente guía oficial ya no decía la cara estilizada del jaguar, siempre decía un mascarón. ¿Sí? Y ahorita si visitan el museo que está en el centro, Carlos Pérez, hay una plaquita donde dice que es un ente abstracto. O sea, todos esos cambios me llegaron a preguntar, bueno, realmente, ¿qué representa? Claro. Que el error que han cometido todos los que escriben sobre el mosaico es que, a pesar de que estaban enterrados 8 metros bajo tierra y que no sabemos cuál era la posición de arriba y la de abajo, siempre ellos, al decir que era la cara del jaguar o un mascarón, siempre vieron el mosaico teniendo los rombos hacia arriba. Yo al dibujar me doy cuenta que no es así, porque hay 2 estelas dedicadas al maíz que están al pie, o estaban al pie de la pirámide de la Venta, y comparada con la imagen del mosaico encuentro que debe ponerse al revés, los rombos abajo y el cuadrado arriba, y eso cambia toda la perspectiva. Y que globalmente hablando, todo el mosaico está dedicado al maíz. Ahora, de aquí me nació la idea cuando vi la función de los rombos, que el rombo al paso del tiempo aparece entre los mayas, ¿sí? Aparece entre los totonacas, aparece en Tula. Entonces me doy cuenta que hay ciertos signos que inventaron los olmecas que al paso del tiempo se convierten en símbolos. Claro. Entonces este proyecto que inicié en el 87 finalmente me condujo a eso, a estudiar cuáles fueron los principales símbolos que crearon los olmecas y que al paso de los años lo adoptaron los mayas, los totonacas, los teotihuacanos y finalmente los aztecas. Y para cerrar, en México se siguen usando en colchas, sábanas, manteles, camisas, o sea, el pasado está presente a través de estos símbolos. El gran problema es que la mayoría de la gente lo ignora y menos sabe el significado de los mismos. ¿Sí? Entonces la influencia olmeca está presente a través de los símbolos en todas las culturas de Mesoamérica. Claro. De ahí la importancia de conocer el origen de estos símbolos, creados hace más o menos 3.000 años. Todas las ideas que tenían los olmecas o los indígenas mesoamericanos, siempre procuraron plasmarlas en la pintura, en la arquitectura y en la escultura. Claro. O sea, no se conformaron con predicarlas, sino que para que se difundieran, usaron el arte como un medio para difundirlo entre la gente. Para eso sirvieron las estelas, los tronos, las pirámides. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, toda su cosmovisión se concreta finalmente en la pintura, la escultura, la arquitectura. Claro. Para ellos, el cosmos, el universo, el mundo, las sociedades, siempre se mueven fuerzas opuestas, que no pueden estar separadas, coexisten, ¿sí? Pero por ser fuerzas opuestas están en permanente lucha. Sí. Por eso para ellos los dioses, que eran a veces representaciones del sol, de la luna, de las constelaciones, todo eso siempre estaba en plena lucha, en plena oposición. Pero lo mismo pasaba en la sociedad. Entonces, esta concepción de unidad y lucha de contrarios, que ya está desde los olmecas, ¿sí?, la representaban con 2 colores,
el rojo y el negro. El rojo representa el día, la luz, y el negro la noche, la oscuridad. O sea, son los dos elementos opuestos que tradicionalmente y en todas las culturas siempre se han manejado. Le llaman los colores de la sabiduría. Sí. Por sí mismos representan esa dualidad o esa lucha de opuestos. Claro, pero incluso es una dualidad que se ve representada en lo personal. Una persona misma puede tener esta contradicción, sí, por supuesto, y sí, de esa manera, entre la duda y la certidumbre, llegar a nuevos conocimientos, ¿no? Ahora, eso mismo explica por qué en toda Mesoamérica los pueblos vivían en constantes luchas. Claro. ¿Sí? Sí. No es cierto que de pronto desaparecieron y que nadie sabe por qué las ciudades fueron abandonadas. Vivían en permanente guerra los mayas, por ejemplo. O sea que no nos visitaron los extraterrestres. No, eso de los extraterrestres, o que vinieron los vikingos, o los chinos, o los egipcios, sí, son cuentos de hadas para turistas extranjeros que no conocen la historia mesoamericana. Claro. No, precisamente con base a ese pensamiento dialéctico de la unidad y lucha de los opuestos, con esa mentalidad actuaban, claro, y por eso vivían en guerra permanente. Claro. Cuando llegan los mexicas ya está todo el territorio del Valle de México ocupado. Claro. Y tienen que someterse primero y después rebelarse y luchar y conquistar la hegemonía. Claro. Pero ya estaban mentalizados que la vida es lucha. Sí, claro. En esta tradición dialéctica del conflicto y de la forma en la que los procesos particulares y colectivos nos permiten ir avanzando hacia tener mayores conocimientos, pero también a las sociedades para ir avanzando civilizatoriamente, que es un poco lo que reflejan la combinación del rojo y el negro en la cosmogonía olmeca. Hay una serie de procesos que se han ido dando, donde se ve claramente una tensión entre el proyecto social mexicano, que busca alcanzar mínimos básicos de justicia social, y el proyecto de las oligarquías, que conforme los presidentes de la república se iban acercando más a esos intereses de la burguesía, se iban alejando del interés popular. Y en ese contexto va emergiendo la figura del liderazgo de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, con personajes que lo acompañan, como lo es usted, como es Carlos Pellicer, como son varios que determinaron fundamentalmente la forma de entender la vida y la política de Andrés Manuel. ¿Cómo se da ese proceso de colectivo entre ustedes? ¿En qué momento deciden construir e insertarse en la izquierda electoral para lograr avanzar hacia esta necesaria transformación popular mexicana? Lo primero que te puedo decir es que precisamente con base a las contradicciones, hay una gran contradicción nacional en cuanto al desarrollo desde que se inicia la conquista, porque todo el desarrollo se hace en el centro del país, dado que los españoles le dieron prioridad a la minería, por el oro y la plata, sí, y en el sureste mexicano no había eso. ¿Sí? Termina el periodo colonial, ni la revolución de independencia, ni la reforma, ni la revolución mexicana le dieron importancia al sureste. Claro. Eso no significa que no haya habido luchas como la de Carrillo Puerto por Salvador Alvarado, incluso de Tomás Garrido, pero siguió siendo una contradicción entre el desarrollo nacional del centro y norte del país y el sureste. Claro. Si comparas las tablas de escolaridad, de analfabetismo del México independiente, vas a ver que siempre el sureste tiene más bajo rendimiento escolar, claro, en las estadísticas. ¿Sí? Precisamente por eso, porque no ha habido desarrollo. Es decir, los presidentes de la República se ocuparon principalmente del centro y norte del país, sí, y el sureste ha estado abandonado, con una paradoja. Antes de la conquista, el punto más alto de la civilización de toda América se dio en La Venta, Tabasco. Claro. Y todo el desarrollo maya, de Chichén Itzá, Uxmal, etcétera, le dio brillo a esta región, claro, antes de que llegaran los españoles. O sea, que podemos decir que antes de los españoles, el punto más alto de desarrollo cultural, espiritual, intelectual se dio en el sureste, claro,
con los olmecas y con los mayas. Claro. Y viene la conquista y todo lo que hemos visto, y el sureste, de haber sido la potencia cultural, pasa a ser la parte trasera del desarrollo económico social de México. Y esa misma contradicción entre el desarrollo alto en el centro y norte del país y bajo en el sureste es lo que también te mueve, porque al final de cuentas, si analizas todas las luchas sociales que se dan, es por la confrontación entre el pueblo y la oligarquía, estando en condiciones de pobreza material e intelectual, la mayoría. Entonces, en ese contexto nacional ya era la hora del sureste. Y creo que el primer aviso lo da precisamente el éxodo que realiza Andrés Manuel, el primer éxodo por la democracia, ¿sí? Que fue antes de que se levantara los zapatistas. Sí. ¿Sí? Entonces, si tú juntas los dos movimientos, los zapatistas y el éxodo de Andrés Manuel, Claro. Que reclama democracia por la vía pacífica y electoral, y la otra por la vía armada, pero al final de cuentas protestan. Claro. Tú estás viendo a dos estados del sureste en rebeldía. Claro. ¿Sí? Afortunadamente el liderazgo de Andrés Manuel es más realista, logra consolidar una fuerte cohesión aquí en Tabasco, en donde conquista el liderazgo local, gana las elecciones, le hacen trampa, pero esto lo catapulta para llegar al liderazgo nacional y convertirlo en el presidente del PRD, si te acuerdas. Claro. Y más tarde, al llegar a la gobernatura de Distrito Federal, por la regencia. Entonces, es un hecho, podemos llamar histórico, en el sentido de que ahora le toca al sureste. Sí. ¿Sí? Entonces, todos los que vivimos del sureste vemos con gusto que por fin hay un presidente preocupado por esta región abandonada por siglos. Claro. Yo creo que la toma de conciencia histórica permite mucho avanzar en los procesos de concientización. Y hay gente que sin tener conciencia histórica reproduce una serie de prejuicios y de posiciones políticas que al final reflejan este mismo proceso, ¿no? El que ahora haya un presidente que le invierta en proyectos de infraestructura en el sureste mexicano no significa que esté abandonando a las otras regiones. Claro, por supuesto que no. Pero el enojo de un sector del centro y del norte del país, que incluso provocan que estén frenando y boicoteando los proyectos de infraestructura del sureste, es por esta lógica de que en el sur no merecen proyectos de este tipo, que en el sur la gente es floja. Yo recuerdo que en la época de Juárez, cuando se da el golpe de Estado de Comonfort y finalmente lo traicionan la derecha, y Juárez estaba preso en el Palacio Nacional, lo deja libres y sale huyendo Juárez ya como presidente de la República, pero ni siquiera tomó posesión. Así que llega a Guanajuato ya como presidente, huyendo. ¿Sí? Y uno de los biógrafos de Juárez dice, un ciudadano de Guanajuato le escribió a otro que ve en México, hoy dice, acaba de llegar un indio que dice que es presidente de la República. Es verdad. ¿Sí? Es decir, como un indio, imagínate, con el racismo de esos tiempos, iban a aceptar la aristocracia pulquera, ¿sí? Que pudiera ser presidente de la República. Claro. Bueno, pues, está pasando lo mismo. Andrés viene de una ranchería, de un pueblo pequeño, que creo que ni 1000 habitantes tenía cuando él nació, de padres pobres. Claro. Pues, creo que has leído que no pudiera cuando se recibe su joven porque no tuvo el traje para estar a la hora de la entrega de los diplomas de abogados. O sea, no es ni siquiera el hecho de ser del sureste, sino que además de ser del sureste, es de comunidad y de comunidad pobre. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que un pobre, imagínate, esté de presidente y que además le quiere imponer a la oligarquía su proyecto social y político? Cuando los anteriores presidentes se hincaban ante la oligarquía nacional y extranjera. Afortunadamente la oligarquía, como lo demuestra la historia nacional y universal, en cada época histórica es derrotada.
yo estoy seguro que ahora la oligarquía empresarial transnacional va a ser derrotada. Entonces, dices qué es lo que le ha dado a él los hechos que condicionen que llegue a ese liderazgo. Y aquí tenemos que reconocer que tiene una trayectoria larga, mínimo de 30 años, de visitar pueblo por pueblo, municipio por municipio, estado por estado. Yo no creo que haya en este país un político de otro partido que conozca tan bien a este país como Andrés Manuel. O sea, yo hasta diría que en el futuro deben ser gobernadores y presidentes los que recorran las comunidades para que palpen, vean la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de salud, de educación de muchas comunidades. Es la mejor lección que puede tener alguien que aspire a dirigir un país o un estado. Entonces yo diría, si se pudiera reformar la Constitución, requisitos para ser candidatos, recorrer las comunidades de su entidad o del país. Porque solamente palpando las condiciones, las reales, no las que dice a veces los libros. ¿Sí? Mira, no es lo mismo que tú leas los niños desnutridos no rinden igual a que tú como maestro rural veas a tus niños a las 11 de la mañana durmiendo porque no han desayunado. Entonces lo que hace Andrés Manuel, y es lo que lo fortalece, en ese recorrido, ver la pobreza, la miseria, sentirla, vivirla. Creo que la lección de Andrés es para todos los políticos, no nomás para Morena. Si quieren hacer política, cómprense sus tenis, como un día nos digo, ¿sí? Y a recorrer casa por casa. Profe, ¿usted cómo ve lo que está pasando en el país a partir de que se logra consolidar este movimiento y que llega él a la presidencia de la República? Han comenzado muchos cambios, hay muchos procesos que están pasando al mismo tiempo y que tienen una complejidad bastante interesante, porque incluso explicar todo lo que está sucediendo es muy complicado, porque hay un nivel de desinformación enorme, ¿no? Aunque la población está politizada como nunca gracias a estos ejercicios de pedagogía política en comunidad que ha hecho Andrés Manuel y este movimiento que él encabeza, pero sigue siendo muy difícil explicar algunos procesos por la despolitización que provocan las noticias falsas, la oligarquía, los medios de comunicación. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en México? ¿Qué cree que vaya a suceder al final del sexenio? Lo que estamos presenciando es efectivamente una revolución, solamente que pacífica, y es donde no le cae el 20 a la gente, incluso a nuestra gente. O sea, hay que tener bien claro que se está haciendo una revolución, la cuarta, ya no con las armas, ¿sí? Ahora con las leyes, ahora con las decisiones. Si vemos lo que pasó en las otras revoluciones, vamos a la mexicana, ¿qué fue ese proceso? Pues arrebatarle todo lo mal habido que había juntado los terratenientes, quitarle sus privilegios. Eso fue en esencia de la Revolución Mexicana. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, pues que Andrés Manuel le está quitando los privilegios a la oligarquía nacional y extranjera. Entonces toda esta gente está dolida porque está perdiendo sus privilegios. ¿Sí? En cambio, el pueblo está recibiendo ayuda, ¿sí? Está recibiendo atención en prestaciones, en salud, en educación. O sea, se está volteando la tortilla. ¿Sí? Esto tiene sumamente ignorada la oligarquía, que es ni el 1%. ¿Sí? Pero como eran los que dominaban, eran los amos de México, donde el presidente era un sirviente, el mayordomo de la oligarquía. ¿Sí? Por eso están rabiosamente molestos, irritados, y están haciendo todo lo posible por evitar que el proyecto siga adelante. Entonces yo creo que en este sentido no hay marcha atrás,
Andrés Manuel tiene algo muy importante, que es el no ceder ante las presiones, y lo estamos viendo con la reforma energética. Sí. ¿Sí? Y otra cosa, él se crece al castigo. Ajá. Sí, claro. Él no es de los que se le van y ya, no, al contrario, entre más le des, Claro. más se templa. Claro. Sí. Yo creo que la cuarta va a profundizarse o se va a establecer como está ahorita, va a haber continuidad, y que lo más probable es que en otros países reproduzcan algo de la cuarta transformación. Claro. Porque ¿Qué podemos esperar del mundo en este contexto en el que el neoliberalismo ha demostrado su fracaso y por el contrario estos gobiernos progresistas sociales no radicalizados, pero sí con una profunda convicción de justicia social, están marcando la pauta? ¿Usted cree que estemos en la antesala de un nuevo sistema económico global? ¿Hay condiciones para eso? yo creo que la nueva sociedad urge. A nivel mundial tenemos una sociedad enferma. Sí. Necesitamos otra sociedad en donde ya la riqueza forme parte del basurero de la historia. ¿En qué sentido? El neoliberalismo, la globalización y el capitalismo ultranza le metió a la gente en la mente que solo con dinero puede ser feliz. Sí. Entonces, esta nueva sociedad debe fincarse ya no en el sentido de que cada gente acumule para ser feliz, sino en trabajar para servirse mutuamente. Si esto no se logra, vamos a seguir viviendo los estertores del neoliberalismo. ¿Usted en México ve que haya un despertar colectivo de la conciencia de que no es ya viable en ningún sentido continuar con este proyecto neoliberal? Es decir, una cosa es que haya un grupo que haya estudiado, que está convencido que el neoliberalismo ya no es viable, y otra que sea sentido común, que sea un acuerdo, un consenso. ¿Usted cree que hay ese consenso en el país, en la sociedad? Yo sí creo que ya hay un sentir generalizado, sí, no total, sí, ¿sí? Pero sí un sentimiento generalizado de que el pasado prenista ya no puede repetirse. Sí. Hay un hartazgo contra esas fuerzas políticas. Eso es lo que nos da esperanza de que esto va a continuar. Claro. Afortunadamente este país ha hecho 3 grandes revoluciones en toda América, es el único, no hay otro. Y esas revoluciones han venido generando un sentimiento de lucha, sí, colectiva, sí, ¿sí?, de no dejarse, que es lo que permitió que tuviéramos el triunfo en el 18. Claro. Si la gente se hubiera puesto a pensar, siempre va a haber ricos, ya no lucha, no habría habido cambio. Claro. Entonces México tiene esa virtud que no tiene ni Argentina, ni Brasil, ni Cuba. 3 revoluciones y cada una dura más de 10 años. Y ya para terminar la entrevista, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerle, profe. ¿Usted qué sintió el 1 de junio del 2018 a las 8 de la noche, cuando el INE oficializa el triunfo avasallador de su alumno de secundaria? ¿Qué sintió y qué pensó en ese momento? Fíjate que me pasó algo muy curioso. Como siempre nos han hecho fraude. Claro. Imagínate, de los 20 años en que empecé mi vida política, siempre votando por la oposición. Sí. Y venían las pura derrota, man. Sí, sí. A veces ni al 5% llegábamos. Sí. Entonces cuando no lo creí, de momento, no, esto está equivocado. Además pensando Sí. en el 2006, Sí. falta que dentro de media hora salgan que siempre no. Ya la creí cuando sale el candidato del PRI. Ajá. Ajá. A reconocer, Sí. Entonces cuando sí, entonces sí ganamos. Sí, sí, sí. No, pues imagínate,
toda una vida de luchar con la oposición. Ujú. ¿Cómo se siente? Lloré. Claro. Claro. Sí. Una emoción inolvidable. Claro. Profe, yo le agradezco mucho todos los gestos que ha tenido hacia mi persona, el tiempo que le dedica a la formación política y a que podamos comprendernos mejor como país con nuestras muchas historias que no se han terminado de contar o no de manera adecuada. Es mucha la aportación que usted le está haciendo a este proceso de transformación. Sin duda, usted es de los imprescindibles. Le agradezco mucho la hospitalidad, Pues, el tiempo y esperemos... Estás joven, pues tienes mucho camino por recorrer. Ya no tan joven, pero Ojalá no te eches a perder. esperemos que no. Sí. Y si sí, me regañan, por favor. No, pero fíjate que ese es el otro problema que no abordamos. Como hay jóvenes que ya están en el poder, Sí, se corrompen. sí, Y que traen una línea limpia, sí, pero ya los ves ahí y se transforman. claro. Recuerdo que en un discurso de Andrés Manuel decía, algunos nomás tienen un cargo, hasta caminan de diferente. Y es verdad, Sí, sí, desgraciadamente. sí. Por eso cuando uno ve jóvenes valiosos, ojalá y no los copte el sistema, no los echa a perder. Sí.